Hola, buenas. ¿Cómo están? Muy bien. Retomamos los contenidos de la materia según nuestro cronograma, nuestro segundo cronograma de la segunda mitad del año. Estamos arrancando en la 13ª semana y el primer tema, como bien se titula aquí, es el Reino Medio egipcio y el segundo período intermedio. Lo subtitulamos como el auge de la literatura egipcia porque, en efecto, de este período, fundamentalmente del Reino Medio, datan algunas de las obras literarias más famosas y características de la cultura egipcia, como por ejemplo es el caso del cuento de Sinué. Este es un rasgo particular de este período en relación al Reino Antiguo, donde si bien conocemos varios textos, no se conocen todavía para el tercer milenio obras literarias con la extensión, ¿no es cierto?, y la calidad que tienen las del Reino Medio. A partir de este momento se convierten, como decíamos, en un rasgo característico de la cultura letrada egipcia en la formación de los funcionarios y bueno, muchas de las copias que se conocen de estas obras literarias corresponden en realidad a periodos posteriores, como por ejemplo el Reino Nuevo o la época baja. Una de las preguntas que obviamente se plantean los investigadores es por qué sucede esto a partir de este periodo y es el reflejo de qué otro tipo de cambios sociales y culturales están sucediendo en Egipto para esta época. Para responder estas preguntas, obviamente remitimos a la bibliografía de nuestra materia. La imagen que tenemos aquí es la de el templo funerario del faraón Mentuhotep II. Como vimos en la primera mitad de año, es el rey de la ciudad de Tebas quien va a lograr reunificar Egipto a mediados de la dinastía 11, según la cronología de Manetón, y es a partir del reinado de este notable personaje que comenzamos las diapositivas del día de hoy. Atención porque este templo está ubicado en la localidad de Deir el-Bahari, donde después, durante el Reino Nuevo, a su costado va a construir la famosa reina de Egipto, Hatshepsut, también su propio templo funerario, justamente en vinculación a lo que había sido el fundador del Reino Medio, el unificador de Egipto, quien da comienzo a este nuevo periodo en la historia del Nilo, que es el Reino Medio. Para esta clase tenemos tres textos. Un capítulo del libro que ya conocimos de Ian Shaw, Historia del Antiguo Egipto, en este caso un capítulo llamado El Renacimiento del Reino Medio. Presten atención a este título tan particular, ¿no?, que está vinculado con un periodo también de la historia europea, escrito por la egiptóloga Calendar. Otro texto es una selección de dos obras literarias, la profecía de Neferti por un lado, las aventuras de Sinué o el cuento de Sinué por el otro, traducido y compilado por el egiptólogo español Jesús López. Y en último lugar, un texto de la doctora Roxana Flamini de la Universidad Católica Argentina, que trabaja, en este caso, el segundo periodo intermedio. Esta es la bibliografía obligatoria para los temas de esta semana. Comenzando por algo que ya estamos acostumbrados, que es la cuestión cronológica, que siempre representa un problema para nosotros en esta materia. Fíjense que estamos hablando de un periodo aproximadamente de 500 años, es decir, de medio milenio. A ver, el Reino Medio propiamente dicho correspondería en esencia a la segunda mitad de la dinastía 11 y a toda la dinastía 12, que iría a grosso modo desde el año 2050 a fines del tercer milenio hasta el 1800 a.C. A partir de esta fecha comienza la dinastía 13 y un poco más adelante la dinastía 14. Algunos egiptólogos incluyen estas dinastías como parte
del Reino Medio. Un ejemplo es la cronología de Ian Shaw que nosotros compartimos en el cuadernillo de mapas y de cronologías, pero algunos consideran ya a estas dinastías como parte del segundo periodo intermedio, que como todo periodo intermedio en Egipto se caracteriza por la fragmentación política. Es el ejemplo de la posición que defiende la autora Roxana Flamini, quien considera que a partir del año 1800 ya puede hablarse de un segundo periodo intermedio en Egipto. Muy bien, pero el segundo periodo intermedio propiamente dicho, o por lo menos tradicionalmente dicho, correspondería entonces a las subsiguientes dinastías, a las dinastías 15, 16 y 17. Aquí es de particular importancia la dinastía 15, muy famosa, porque se trata de unos reyes que aparecen en las inscripciones como reyes Ixos, de los cuales vamos a hablar más adelante. Pero este va a ser un rasgo característico del segundo periodo intermedio. En relación al primero, donde veíamos una fragmentación política, donde distintos poderes de distintas partes de Egipto disputaban por el control y por el poder, ahora se suman también reyes de origen extranjeros, que incluso son incorporados en algunas de las listas reales, como el caso de la historia de Manetón, como una dinastía 15. Muy bien, entonces repetimos, serían estas dinastías 15, 16 y 17 las dinastías que forman parte del segundo periodo intermedio, que duraría aproximadamente un siglo, del 1650 al 1550, cuando nuevamente es reunificado Egipto. Esta es la visión más tradicional. Volvemos a mencionar que la autora Roxana Flamini, así como otros, prefieren también incorporar dentro del segundo periodo intermedio las dinastías 13 y 14, con lo cual la duración de este segundo periodo intermedio es mucho más extensa, arrancando aproximadamente desde el 1800 hasta el 1550. Repasemos un poco. Recordemos que para fines del primer periodo intermedio se desarrolla un conflicto entre la ciudad de Heracleópolis, ubicada en el Egipto Medio, y la ciudad de Tebas, ubicada al sur, en el Alto Egipto. Los ganadores, ¿no es cierto?, de esta competencia fueron los reyes tebanos, quienes figuran en las listas reales como parte de la dinastía 11. Dentro de ellos destaca, volvemos a repetir, la figura de Mentuhotep II, quien logra reunificar Egipto. Recordemos que esta dinastía primero se expande un poco hacia el norte, otro poco hacia el sur, logrando establecer su dominio político en la región del Alto Egipto y finalmente se expande hacia el norte, derrotando a los faraones de Heracleópolis, dando final así entonces al primer periodo intermedio y comenzando el Reino Medio, a fines del tercer milenio, aproximadamente en el año 2050 a.C. Para conocer la historia de este Reino Medio y sobre todo lo que fue la reunificación de Egipto y la expansión hacia otras regiones, dejamos el texto de Calendar, que recomendamos comiencen justamente por el texto de esta autora. En primer lugar, es importante destacar la fundación de una nueva ciudad capital, a partir de comienzos de la dinastía 12, fundamentalmente el primer faraón de esta dinastía, Amenemhat I, que se va a denominar Ixtahui, ubicado aproximadamente en la región del Fayum, al sur de Memphis. Fíjense ustedes cómo, si bien esta dinastía tiene su origen en el sur de Egipto, nuevamente establece su centro político en una región que conecta el Alto Egipto con el Bajo Egipto, como vimos también con el caso de la ciudad de Memphis para el Reino Antiguo. Vemos en este mapa que tienen a la izquierda cómo el dominio político de los faraones se extiende también hacia el oeste, lo que es la zona del desierto, la ruta de los oasis, como vimos al comienzo de año, y hacia la costa del norte del Mar Rojo, donde justamente se construyen muchos puertos que le permiten conectarse con la región del Punt, ubicada en África Oriental.
también se desarrolla una expansión hacia el sur de Egipto, la región de Nubia, la cual es conquistada eh, por Senusret III, o mejor conocido por su nombre griego Sesostris III, a partir de la cual entonces la región de Nubia también pasa a formar parte del Estado egipcio. Y en lo que respecta al norte, tenemos la importancia de una localidad ubicada hoy en lo que es la República del Líbano, la localidad de Biblos, donde justamente había una élite local fuertemente egipcianizada que mantenía estrechos vínculos con la región de Egipto, y justamente esto permitía el acceso a las rutas de intercambio del Mediterráneo oriental. Y también por tierra se constata el permanente ir y venir de caravanas a la región sur del Levante, que a veces recibe la denominación de Canaán, o en otros casos el nombre de Retenu o País de Hurri, dependiendo de las fuentes y dependiendo del período. Todo esto, para la autora Roxana Flamini, conforma una suerte de sistema mundo nilótico levantino. Obviamente remitimos a su texto para que ustedes puedan leer, bueno, de qué es, ¿no es cierto?, qué se trata un sistema mundo y cuáles eran las características entonces de este sistema mundo nilótico levantino. Todas las dudas las pueden plantear, como bien saben, a través de nuestros distintos medios de comunicación, así como también en los encuentros de todos los viernes, todas las semanas. Un punto importante a tener presente para el Reino Medio es que salimos de un primer periodo intermedio donde los poderes locales de los nomarcas fundamentalmente era muy importante. Bueno, a lo largo del Reino Medio se van a desarrollar distintas reformas administrativas a partir de las cuales los reyes tratan, ¿no es cierto?, de imponer su autoridad. Aquí la autora Calendar, remito a estas páginas de la 227 a la 232, trata de explicar algunas de ellas, en la cual, digamos, da cuenta de que los faraones tratan de darle mayor poder a los alcaldes de ciudades, que hasta el momento eran personajes subordinados a los nomarcas, y por otro lado, en términos más superestructurales, también se realizan nuevas subdivisiones del territorio egipcio, algunas de ellas adscriptas tradicionalmente a Senusret III o Sesostris III, tras lo cual perduró una memoria de su obra administrativa recogida incluso por el autor griego Heródoto en sus historias, quien compara, ¿no es cierto?, la obra de gobierno de este faraón a la de grandes reformadores del mundo helénico, como el caso, por ejemplo, de Solón. Otra de las cuestiones a que presta atención la autora Calendar es lo que tiene que ver con los cambios religiosos y fundamentalmente con la centralidad que adquiere el culto al dios Osiris. Ya vimos en el reino antiguo algunas deidades muy importantes, Horus y Set, también la deidad Ra, el sol, pero ya existía naturalmente el dios Osiris, pero ahora adquiere un mayor protagonismo, aparentemente vinculado también con la centralidad que ganó la ciudad de Abidos en el proceso de conformación de este reino medio, quizás en estrecha alianza con los reyes de la ciudad de Tebas. Ustedes pueden ver aquí una representación iconográfica, hay un montón de representaciones iconográficas de Osiris, estoy hablando de una posible representación aquí ubicada a la izquierda. Simplemente voy a destacar el color de su piel, que puede aparecer en color verde o en color negro, porque justamente Osiris, a ser un dios del más allá, de la vida de ultratumba, recuerden que había sido asesinado por su hermano, está vinculado con el ciclo vital y sobre todo, digamos, con el ciclo natural de las plantas y de la agricultura. Bueno, justamente el color verde remite a eso. Y también el color negro, porque el color negro es el color que tomaba la tierra del Valle del Nilo luego, ¿no es cierto?, de la inundación, donde era nutrida por todos los recursos minerales que el río traía desde el sureste del continente africano. Fíjense que aquí tenemos dos faraones muy importantes del Reino Medio. Volvemos a mencionar Mentuhotep II, aquí con la corona roja del Bajo Egipto, y un pilar de Senusret I.
Fíjense la posición en la cual ellos están, con las manos entre los brazos entrecruzados en su pecho, es la posición que tenían los muertos para ser momificados, incluso aparecen, ¿no es cierto?, envueltos en una suerte de tela blanca. Justamente se trata de pilares osiríacos, en donde aquí los faraones se están representando como también se solía representar al dios Osiris, que tenía que ver muy estrechamente con todos los ritos que tenían que ver con la momificación de los cadáveres. Y otra cuestión a destacar, aquí un concepto un poco polémico, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el tema de la democratización de la otra vida, donde algunas prácticas cultuales que hasta el momento eran llevadas adelante por los faraones o por su círculo más íntimo, ahora también son accesibles a otros sectores sociales, aunque, ¿no es cierto?, también relativamente privilegiados. Aquí tenemos el sarcófago de un alto funcionario, también del Reino Medio, Nahti. Estos son los textos de los sarcófagos, ¿no? Fíjense ahí, bueno, no se ve muy bien la imagen, pero después ustedes pueden buscar, son sarcófagos, en cuyo interior estaban las momias. En los sarcófagos, sobre su superficie, se escriben textos que antes se habían escrito en las paredes de las pirámides, como habíamos visto con el caso de los textos de las pirámides. Los dejamos para que continúen profundizando en esta cuestión leyendo el texto de la autora Callender, como dijimos. A partir de la dinastía 13 comienza a aparecer una gran cantidad de faraones de muy corto reinado, a diferencia de los faraones de la dinastía 12, que eran pocos y con reinados extensos, lo cual parecería ser un indicio de una nueva fragmentación política en el antiguo Egipto. Y efectivamente, a mediados del siglo XVIII a.C., comenzamos a constatar la existencia de gobernantes independientes en ciudades ubicadas al norte de Egipto, como el caso de Xois y Avaris, en el delta del Nilo, y también vemos que Nubia, que había sido conquistada por Senusret III, adquiere, digamos, una autonomía y pasa a ser gobernada por reyes nubios, oriundos de la ciudad de Kerma, con lo cual toda la región de Nubia escapa al control egipcio para mediados también de este siglo XVIII. La dinastía 14 es muy poco conocida, muy mal conocida, también aparecen los nombres de muchos faraones, que algunos piensan que en realidad lo que ha sucedido aquí es que se han juntado lo que en realidad eran distintos gobernantes locales autónomos, quienes gobernaban pequeñas regiones de lo que es el delta del Nilo. Y para mediados del siglo XVII se constata que una de estas ciudades, Avaris, fue conquistada por unos reyes que a partir de este momento van a ser conocidos con el nombre de Hyksos, lo cual da comienzo entonces a la dinastía 15 y estaría dando comienzo entonces, en términos tradicionales, como ya dijimos, al segundo periodo intermedio en Egipto. Fíjense que el mapa que está aquí, a mi modo de ver, un poco exagerado, presupone, digamos, una autoridad política por parte tanto de la dinastía 15 de los Hyksos como de los reyes de Nubia, posiblemente un poco exagerada, pero sí da cuenta de un proceso de expansión y un proceso de contracción de lo que es el poder político en Tebas, donde va a reinar la dinastía número 16, que pasa a ser un poder, no solamente un poder más en el antiguo Egipto, sino un poder, digamos, minoritario en relación a la autoridad que tienen a partir de este momento tanto estos reyes de origen extranjero, los Hyksos, como el caso de los reyes de Kush. En efecto, se constata que los reyes Hyksos tenían contactos directos con los reyes de Kush sin la necesidad de pasar por el territorio controlado por los reyes de Tebas. Profundicemos un poco más en esta cuestión de los Hyksos, pues se trata de un debate que ya viene hace 2000 años, pues en el siglo I después de Cristo, Flavio Josefo planteó en sus historias que se trataba de reyes pastores que estaban vinculados al éxodo de los hebreos o israelitas, tal cual como estaba narrado en la Biblia. Bueno, a partir de ese momento, y más en los últimos años, se ha tratado de buscar más evidencia material que permita hacer esa vinculación.
Ahora bien, pero para tratar esta problemática siempre es necesario, como decimos en la materia, ir a las fuentes primarias, ir a los términos nativos que nos permitan entender de qué es de lo que estamos hablando. Tenemos que partir del hecho de que la palabra ixo no es una palabra egipcia, sino una palabra griega. En efecto, Flavio Josefo era un autor helenizado, escribía sus textos en griego, así como lo había hecho también Manetón, en el cual Flavio Josefo se basaba en parte. Pero perdón, aquí tenemos, ahí está el circulito rojo que marca la ubicación de Avaris, la ciudad capital de los Ixos. Fíjense que está ubicada bien al delta oriental. Y debajo vemos el enterramiento de un caballo, pues se atribuye a los Ixos también la introducción del caballo en Egipto, pues para esta época el caballo era un animal desconocido, así como también de otras técnicas fundamentalmente vinculados a lo militar que vamos a trabajar en clases posteriores. Pero decía yo que vayamos al término egipcio original con el cual aparecen en las fuentes primarias estos reyes Ixos. Muy bien, la palabra sonaría algo así como Heka Hasut, y ustedes pueden ver aquí en el signo jeroglífico, en los signos jeroglíficos que forman estas dos palabras, el báculo de pastor, Heka, que ustedes ya lo habrán visto en más de una ocasión, tiene el faraón en sus manos, esta suerte de cetro, que significa el poder de mando, el poder de gobernar, y por eso muchas veces se lo traduce como gobernante u hombre fuerte. Y luego ustedes ven otros dos signos jeroglíficos que juntos forman la palabra Hasut, y fíjense que debajo están las colinas que siempre remiten al exterior, a lo foráneo, al extranjero. La traducción más cercana podría ser entonces jefes, líderes, gobernantes de pueblos extranjeros. Justamente los egipcios reconocían de esta manera el origen foráneo de estos reyes. Fíjense ustedes qué distinta es la palabra hebrea para llamar justamente a los hebreos, Ibrim. Y aquí aparecen otras letras. Por ejemplo, la primera letra, arrancando como ustedes saben, o bueno, si no lo saben, se lee de derecha a izquierda, una letra Ain, que es una letra gutural. Y luego sigue una letra Bet. Fíjense que la palabra Ixos no tiene ni una letra Ain ni una letra Bet al comienzo. Y después está la letra Resh, la R, que tampoco aparece ni en la palabra, ni en Heka Hasut, ni tampoco en Ixos. Lo último es Im, que es el plural clásico en hebreo. Así que digamos, las dos palabras, Heka Hasut, el término egipcio, y la palabra hebrea, que aparece en la Biblia, para denominar a los hebreos, Ibrim, no tienen ninguna relación etimológica una con respecto a la otra. Luego, si uno presta atención al relato bíblico, no da cuenta absolutamente de ninguno de los hechos constatados por fuentes egipcias vinculados a los Ixos. Al contrario, los hebreos en Egipto fueron un pueblo que llegaron en condiciones de extrema pobreza y vivieron allí esclavizados. No fueron reyes de Egipto que gobernaban y casi que derrotan a los tebanos, tenían relaciones con los nubios. Es una visión exactamente opuesta. Lo único en común que pueden tener es que bueno, los Ixos fueron derrotados por los tebanos y fueron algunos de ellos expulsados del territorio, como después vamos a ver cuando veamos el próximo periodo, que es el Reino Nuevo. Y en el caso de los hebreos o los hijos de Israel, los israelitas, pudieron escapar gracias a la intervención divina, porque si no intervenía Yahvé tampoco podían escapar, así que la historia fíjense que es bastante distinta. Otro dato a tener en cuenta, que los Ixos no vuelven a aparecer en ninguna fuente egipcia, ni egipcia de ninguna otra parte del mundo, nunca más. Y tampoco hay ninguna fuente egipcia que hable de hebreos. Lo único que podemos encontrar es una sola fuente, muy posterior, aproximadamente 300 años posterior, que menciona la palabra Israel, refiriéndose como a un pueblo, pero que está ubicado fuera de Egipto. Esto lo vamos a estudiar en clases posteriores. Es la famosa estela del faraón Merneptah. Ahora sí, hay un elemento en común que nos permite vincular a los Ixos y la historia bíblica.
¿Cuál es? Esta fuerte vinculación, interacción que existía entre las poblaciones del delta oriental y el sur del Levante, que recibe distintas denominaciones, particularmente una de ellas, las más famosas, Canaán, ¿no es cierto? Y tenemos constatado que ya desde fines del tercer milenio las poblaciones iban y venían, no solamente las caravanas, sino también poblaciones que se acercaban a Egipto a tratar de buscar trabajo. Y entonces tenemos que en el caso de los Hyksos es el ejemplo de una serie de poblaciones que estaban asentadas en el delta oriental, pero que eran de origen foráneo y que en el contexto de la fragmentación política de la dinastía 13 en adelante tomaron el poder de algunos centros políticos relevantes, convirtiéndose en Avaris en la capital de esa famosa dinastía número 15. Mientras que en el caso del relato bíblico vemos el ejemplo de una población que llega a Egipto pero que termina siendo esclavizada, ¿no? En vez de convertirse en reyes, se convierten en esclavos. Si podemos situar también aquí, citar el caso de la historia del cuento de Sinué, que tenemos una contraimagen, porque tenemos el caso de un egipcio que se va al sur del Levante escapando por cuestiones políticas, después obviamente lean el cuento para conocerlo, y se termina convirtiendo en un líder destacado entre las poblaciones cananeas del sur del Levante. Bueno, llegando al final, también para darle un corte a este video, si fuese por mí, hablo 1 o 2 horas más, pero no los quiero seguir agobiando. Obviamente para el tema segundo periodo intermedio, lean con atención el texto de Roxana Flamini, presten atención lo que ella habla, como la disrupción que sufre ese sistema mundo nilótico levantino y las características, ¿no?, de ese sistema mundo, cómo cambian producto de la presencia de los Hyksos, así como también de la importancia de este poder nubio. Pero bueno, como ya saben, Egipto volvió a ser reunificado y volvió a ser reunificado a partir de los reyes de Tebas, quienes luego de estar casi prácticamente perdiendo la partida, logran avanzar hacia el sur, derrotar a los reyes de Kerma y avanzar hacia el norte y derrotar a los reyes de Avaris. Quien finalmente completa esta reunificación es Ahmose I, quien se va a convertir en el primer faraón de la dinastía 18, que da inicio a un nuevo periodo en la historia egipcia, el reino o imperio nuevo, al cual le dedicaremos ya otros videos. Aquí ustedes pueden ver en la imagen, en la parte inferior, una representación iconográfica en la cual Ahmose está, digamos, en la famosa postura que también conocemos desde la época del faraón Narmer, a punto de ultimar a un enemigo, muy posiblemente un Hykso. Y en la parte superior tenemos al propio Ahmose momificado, cuya momia, como ustedes verán, se conserva en un muy buen estado en comparación a otras momias que se pueden, en este caso, visitar en el Museo de Luxor, en Egipto, es decir, ahí en la propia localidad de Tebas. Damos aquí cuenta de algunas referencias de imágenes que no tuvimos la posibilidad de poner, el dominio de donde las sacamos, y con esto damos por finalizado el video dedicado a Reino Medio y Segundo Período Intermedio en Egipto. Como decía, hay mucho más para hablar, pero recuerden que estamos en una materia que simplemente es introducción a la historia antigua. Nos vemos la semana que viene.